Vamos a hablar acerca de la patología dermatológica en época de primavera. Edgardo, ¿cómo estás? Hola, nuevamente aquí en un rinconcito de la clínica, como te mencionaba, me parece que no me escucharon. Para conversar un ratito de aquí de patologías dermatológicas y otras también que se generan con estos cambios de estaciones, los viajes también que uno realiza muchas veces cuando ya empieza a ver primavera o viene a ver viene a fin de año también, pues empiezan a ver algunos viajes a visitar familiares donde también el calor en algunas otras partes de Chile ha aumentado notoriamente. Ya, pero no estamos hablando de humanos, para que quede claro también, porque mi querido amigo es médico veterinario y vamos a hablar acerca de las alergias que podrían afectar a nuestros perros y a los gatos. Y eso es súper importante porque, yo no sé, pero hay algunos mitos que dicen con la época de la polinización o en la época de brotes, los animalitos también se enferman. Exactamente. Mira, perros y gatos ya tienen patologías muchas veces que son muy parecidas a los que son los humanos. Por ejemplo, la dermatitis atópica, que es una patología que tiene una base genética que empieza desde tanto las personas también a edades muy juveniles, ya, y que empiezan a aumentar con el paso de los años. Y más aún, a veces se ven exacerbadas en época de polinización, de a veces más polvillo. En el polvillo hay ácaros del polvo que también generan reacciones alérgicas. Y estos pacientes que ya sean alérgicos a algo en específico o los atópicos, la dermatitis atópica, dentro de lo que me incluyo, yo fui diagnosticado hace muchos años con dermatitis atópica. Somos pacientes, tanto perritos como somos dos, ¿eh? Sí. Y hay hartos, hay mucho humano y muchos perros con esto, sí. ¿Ya? Entonces, nos incluimos, vamos a decir, somos animales que esa enfermedad no se nos va a sanar. Exacto. No va a decir, mira, tómese esto, hagamos esto y ya vamos a recuperarnos. Vamos a tener que convivir con la dermatitis atópica con el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, a nosotros nos dan recomendaciones, tipo de ropa, qué tipo de champú, qué tipo de jabón, etcétera, etcétera. Y en nuestras mascotas es lo mismo, ¿ya? Y que tenemos que tener controladas, por ejemplo, principalmente en algunos lugares donde hay exacerbación de pulgas, que podría generar un poquito más de problemas a los pacientes con dermatitis atópica. La dermatitis atópica genera mucha picazón. La piel está hipersensible a alérgenos externos. Entonces, épocas de polinización, épocas de más polvillo, épocas de más pulga, se acrecienta este tema y vemos cómo nuestras mascotas, perritos, algunas razas en específicas, por ejemplo, estas razas de manto blanco, como va a dar el mayor ejemplo, el poodle, los westie, ¿ya? Y su mezcla, los westie, no sé si los conocen, esos blanquitos, sí, bien bonitos, sí, ¿ya? Los West Highland Terrier, muy lindo, que están muy de moda en este momento, son como el ejemplo típico de pacientes con dermatología, con dermatopatía, ¿ya? Y claro, empiezan a rascarse en zonas específicas, empiezan a generarse lesiones, heridas, contaminación bacteriana, contaminación de hongo, y se nos genera un círculo vicioso bien complicado muchas veces si no estamos preparados para esta época, sabiendo que muchas veces, lamentablemente lo vamos a ir sabiendo a lo largo de la vida de nuestra mascota. Edgardo. Sí, tenemos que prepararnos para esta época donde sabemos que se puede exacerbar estas patologías dermatológicas, por ejemplo, hay otras también. Sí, que esto incluso podría confundirse con una tiña, ¿o no? Claro. De hecho, está dentro de los puntos dermatológicos. Uno dice, cuando uno piensa que es tiña, lo más probable es que no sea tiña. ¿Ya? La tiña, que es un dermatofito, que es un hongo, ¿ya? No es tan común, ¿ya? Genera una lesión un poquitito típica, un poquito más redondeada en ciertas zonas, ¿ya? Pero sí la dermatitis atópica, incluso las sarnas, ¿ya? Son mucho más comunes que lo vulgarmente conocido como tiña. Disculpa, esto es zoonótico, ¿cierto? ¿Se puede transmitir al ser humano sin mayor inconveniente? ¿Se adapta además a este hongo? En el caso de la dermatofilosis, sí. Con eso hay que tener podemos tener lesiones muy parecidas nosotros cuando los manipulamos, sí, claro. Podemos tener incluso las sarnas también, no todos los tipos de sarna, hay algunos tipos de sarna que sí son contagiosas, ya que son autolimitantes en algunos casos como la sarna sarcóptica, ya que es un bichito que genera lesiones en la piel. El autolimitante quiere decir que con el paso del tiempo nos vamos a recuperar solo nosotros los humanos, pero claro, en ese momento vamos a tener un prurito, una picazón muy grande. Oye, te iba a preguntar, ¿y qué pasa con los piojos, con la pidiculosis? Porque tú me hablabas de las pulgas antes, pero acá es poco común que resista además incluso las condiciones térmicas, climáticas una pulga. Pero los piojos sí.
Sí, los piojos, el piojo se mantiene bastante. Bueno, garrapatas tampoco. Hay, no, claro. Antiguamente yo me acuerdo que las garrapatas llegaban antes de la zona de Valdivia, hacia el sur de Chile, y ahora ya estaban llegando ya a estas zonas más australes. ¿Se afectaban los animales ovinos y bovinos? Sí, es menos común el piojito. ¿Ya? Es menos común que, por ejemplo, otras, pero se nos da, y son bichitos que, a diferencia de la pulga, que uno ve la pulga y se va a algún lugar donde tengamos pulga, sí. Alguna zona de Chile donde haya pulga, la mueves, ¡pum!, salta la pulga. Este es este bichito, tú lo mueves y sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Lo bueno es que tenemos productos en el mercado que te atacan toda la gama de ectoparásitos, en este caso, pulgas, piojos, garrapatas, algunos tipos de ácaros, incluso como los ácaros del polvo, que quizás son uno de los más desencadenantes de estas crisis en los que sufren de dermatopatías atópicas. Sí, bueno, acá, por ejemplo, en Magallanes, en el mundo de la ganadería, disculpa, Edgardo, en el mundo de la ganadería, aquí también se aplica el lavado de ovejas, ¿cierto?, que tiene que ver incluso con la esterilización y sobre todo combatir, en este caso, la garrapata u otro tipo de ácaros que podría afectar el producto lanar. Baños completos. Baños, sí. Pasan por baños completos estos animalitos y claro, porque te generan una patología bastante relevante, pérdida de lana, pérdida incluso de que del paciente se nos enferme, pérdida de condición corporal porque come menos, etcétera. Se nos van generando problemáticas bastante importantes. Y no es que cuando se rasquen es que va a llegar visita, ¿cierto? Porque uno dice, no, viene visita o que están tocando la guitarra, sino porque efectivamente se ven afectados. Que no, sí, yo recuerdo haber escuchado eso. Por lo tanto, hay que estar muy atento a las condiciones no solo sanitarias que pueda tener uno en la casa, sino que también los contagios se podrían dar entre las especies. Eso es súper importante. O que las madres podrían traspasar a sus cachorros. Pero es más frecuente encontrarnos, a ver, voy a hacer un versus acá, para que no se enojen porque siempre hablamos de los perros, ¿sí?, entre gato y perro. ¿Dónde es más frecuente el que puedan tener alergias o factores dermatológicos en esta época de primavera o en toda estación? Mira, lo conversamos siempre más en perros, pero los gatos tienen una alta tasa de patologías dermatológicas. Alergias a las picaduras de pulga, algunas también atopía, algunos tipos incluso psicogénicas, que no tienen que ver con la estación. ¿Qué quiere decir eso? El gatito está estresado y se empieza a rascar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No es que tengan menos muchas veces patologías dermatológicas. En la atención clínica diaria yo te diría que andamos a la par y a veces muchos más gatos que perros incluso muchas veces. Lo que pasa es que el gato es un poquitito distinto al perro, tiene un comportamiento distinto. Entonces, ¿qué hace el gato cuando le pica? Se esconde y se rasca escondido. Ok. ¿Ya? Entonces, muchas veces el tutor se da cuenta cuando ya tiene la lesión. Eso, tú estás sintiendo el puro ruido. ¿Ya? Entonces, el gatito se está rascando y dice, ¿qué está pasando? Entonces, oye, mira, quedó pelado. ¿Ya? Tiene una zona alopésica, una peladura, para decirlo vulgarmente, ya se le cayó el pelo porque se rascó y tiene engrosada y una lesión pequeña. A veces en la carita se da, ¿ya? Y hay patologías, incluso en los gatos, que tienen una base alérgica, ¿ya? Como algunas patologías que te generan unas úlceras indolentes, úlceras entre comillas, porque no son úlceras realmente, pero se llaman úlceras indolentes aquí en los labios, unas placas eosinofílicas aquí que crecen, ¿ya? Algunas otras lesiones que tienen una base alérgica también. Pero el gato tiene ese comportamiento especial. Entonces el perro muchas veces está al lado tuyo y le picó algo poquitito y se empieza a rascar. El gato no, lo vemos cuando ya tiene la lesión más avanzada. Te dije que íbamos a llegar a una segunda temporada de diálogo y lo prometido es deuda, así que te agradezco que nos hayas acompañado estos minutos aquí en el programa. Yo creo que da como para un tercer capítulo en que podamos seguir conversando, así que lo vamos a tener de panelista estable, yo creo, gracias al Colegio Médico Veterinario. No hay problema, ¿cierto? Hay un tema de la patología respiratoria. Buenísima. Hay para conversar harto. Nos faltó hablar, por ejemplo, de la conjuntivitis y tantas otras afecciones que también tienen para en muchas especies, en este caso los felinos. Pero vamos a tener tiempo para seguir hablando. Te agradecemos, se nos terminó el diálogo porque, pucha, estamos cumpliendo además con los horarios aquí dentro del matinal, pero de verdad un abrazo bien grande y muchas gracias por tu respuesta, por tu forma dinámica y didáctica de por contarle a la gente, porque esto es súper importante hablarlo. Son temas que muchas veces uno no habla hasta que no le toca llevar a su especie al veterinario. Que te vaya súper bien. Muchas gracias a ustedes.